En estos primeros 5 minutos yo quiero abordar lo que para mí son las preocupaciones generales sobre el sector energético. Y quiero empezar diciendo algo quizás un poco provocador o brusco, y es que el país lleva prácticamente 7 años sin una política energética. Nosotros no tenemos hoy una política clara, integral, definitoria sobre cuál debe ser la matriz con la cual debemos operar y trabajar. Y obviamente esa realidad nos está pasando la factura. Y nos está pasando la factura porque cuando el Estado no tiene la capacidad o no tiene la institucionalidad suficiente, porque hemos tenido prácticamente 6 o 7 ministros en los últimos 7 años, pues eso refleja la poca capacidad que tiene de articular una visión de sector y dejó un vacío que lo están llenando negativamente los reguladores. Cuando la política energética la hace el regulador, tenemos un problema serio, porque el regulador es un instrumentalizador de políticas, mas no es quien debe definir la política energética en Colombia. Y eso me lleva a plantear la gran dificultad que tiene en este momento también el regulador, porque es un regulador que ha llegado a una microgerencia regulatoria cuando la tendencia en el mundo es a ir teniendo regulaciones más livianas. Y no solamente hace microgerencia, sino que toma decisiones que las anuncia con muy poco tiempo para debate por parte de los agentes y después sus decisiones solamente son apelables ante el mismo regulador, luego ya sabemos cuál va a ser la consecuencia de esas decisiones. Si a esos dos problemas le agrego un tercero, yo diría que a nosotros nos hace falta corregir muchas cosas en el mercado de energía, pensando en esa regulación liviana, que permiten por lo menos dar más transparencia a las reglas de mercado. Yo quisiera, por ejemplo, ver un cargo por confiabilidad que realmente reflejara los costos de cada energético para que tuviéramos una regulación transparente y también que corrigiéramos fallas donde tenemos nueva capacidad instalada recibiendo menos por cargo por confiabilidad de lo que están recibiendo ya algunas infraestructuras viejas y amortizadas en el sistema. E inclusive corregir aspectos que tienen que ver con barreras de entrada al mercado que también terminan chocando con la necesidad también de expandir la capacidad instalada. Y creo que esa es una parte importante de la discusión. ¿Cómo vamos a hacer para que ese cargo por confiabilidad realmente refleje los costos de cada energético y refleja la entrada de cada una de las ofertas energéticas? Eso me lleva al otro tema que yo lo llamo gas, carbón y renovables. Gas, nosotros necesitamos que en materia regulatoria le estemos dando realmente mucha más relevancia al gas en el país, pero nosotros, por ejemplo, no hemos resuelto una deuda que viene siendo acumulada cada vez más por Venezuela, que debió haber entregado los suministros en el 2012, y esta es la hora que el compromiso de entregar desde Majayura hasta Ballenas no se está cumpliendo. Y tenemos unas expectativas de nuevos yacimientos en la costa norte que son dependientes hoy en día de unas situaciones de precios internacionales que van a cambiar porque Estados Unidos va a ser un exportador neto y quizás van a afectar eventualmente la viabilidad de muchas de esas inversiones. Y ahí tenemos una dificultad. Y por otro lado, nosotros necesitamos tener con claridad que el carbón también tiene que entrar a jugar en la generación. Y tiene que hacerlo de manera limpia y de manera sostenible. Pero nosotros no podemos simplemente rechazar un instrumento, un energético que además está disponible en el país, cuando sabemos que la capacidad de generación de otros agentes se va a demorar, hay que incluirlo. Y en el tema de renovables, que son muy importantes y que hay que seguirlas profundizando, y que entendemos que la ley de Swanson nos dice que cada vez que se expande más la capacidad instalada vamos optimizando costos, lo cierto es que también tenemos que buscar una regulación donde esa intermitencia de las renovables pueda entrar, pero no puede entrar bajo las mismas reglas que tienen los que pueden asegurar la confiabilidad en los mecanismos ya definidos de generación. Entonces, en estos, déme 30 segunditos más, Ricardo, yo cerraría con esto. Si a esa realidad yo le agrego problemas serios que estamos viendo, por ejemplo, en materias de consultas previas, que ya están empezando a afectar el sector, y no solamente el sector de generación,
sino el sector de transmisión, donde estamos viendo rezagos en el suministro de energía de 14, 15, 18 meses por el manejo o por el mal manejo o simplemente por la incertidumbre regulatoria, podemos amenazar seriamente la inversión de lo que va a ser la matriz energética nacional en los próximos años. Entonces yo me la quiero jugar como presidente de Colombia en definir primero una institucionalidad clara, no más esta vagabundería de 7 ministros en 7 años, buscar la profesionalización del sector, la permanencia en el cargo del próximo ministro. Segundo, que la política energética la dicte el gobierno y no el regulador, porque el regulador es un optimizador o un validador. Tercero, necesitamos un modelo de regulación más liviano, pero permitiendo entender los costos de cada energético en la configuración de la matriz. Permitir el ingreso de renovables, pero entender que tienen que ser manejados por la intermitencia frente a la confiabilidad de una manera mucho más transparente y quizás permitiendo que paulatinamente vayan ingresando proyectos, quizás a partir de 10 megas. Y lo otro, necesitamos darle certidumbre jurídica a lo que tiene que ver con la consulta previa, con las consultas populares y no llevar al sector a una situación de incertidumbre donde las reglas de juego se modifiquen por presión política y terminemos sacrificando la expansión de la cobertura del sistema energético nacional. Muchísimas gracias.